Era una noche fría de octubre en el pequeño pueblo de Redwood. Las calles estaban desiertas y apenas se oía algún murmullo lejano. Karen, una joven bibliotecaria de 28 años, caminaba sola hacia su casa después de una larga jornada. El aire tenía un olor a hojas secas y la luz de las farolas creaba sombras alargadas y danzantes en los viejos edificios de ladrillo. De repente, un zumbido tenue rompió el silencio. Karen alzó la mirada al cielo estrellado y vio una luz brillante que se movía de manera errática entre las nubes. Al principio pensó que podría ser un avión, pero el movimiento era demasiado irregular. Intrigada y un tanto asustada, decidió seguir el rumbo de la luz, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. El zumbido se intensificó y la luz se acercó más. Karen llegó a un claro en el borde del bosque donde la luz parecía estar descendiendo lentamente. Sin pensarlo dos veces, se adentró en la oscuridad del bosque siguiendo el resplandor. Ramas crujían bajo sus pies y el viento soplaba suavemente entre los árboles. Finalmente, llegó a un pequeño claro donde pudo ver con claridad lo que parecía ser una nave extraterrestre. El objeto era metálico, de forma ovalada, con extrañas luces parpadeantes en su superficie. Karen contuvo el aliento y se escondió detrás de un árbol, observando cómo seres humanoides bajaban del artefacto. Eran altos y delgados, con ojos grandes y brillantes que reflejaban la luz de la nave. El miedo la paralizaba, pero su curiosidad era más fuerte. Quiso retroceder, pero algo en ella le decía que debía quedarse y observar. Los extraterrestres parecían estar recolectando muestras del suelo y de las plantas cercanas con dispositivos que emitían destellos de luz verde y azul. No emitían sonido alguno, lo que aumentaba la extrañeza de la escena. Karen se quedó allí durante lo que parecieron horas, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Cuando los extraterrestres regresaron a la nave y ésta despegó con un zumbido suave, Karen volvió a casa con la mente llena de preguntas y temores. ¿Por qué habían venido aquí? ¿Qué querían de la Tierra? En los días siguientes, Karen intentó seguir con su rutina como si nada hubiera pasado. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza las imágenes de los extraterrestres y su nave. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus rostros sin expresión mirándola desde la oscuridad del bosque. Las noches se volvieron más inquietantes para Karen. Aunque trató de convencerse a sí misma de que todo había sido una alucinación, no podía ignorar la sensación persistente de que algo había cambiado en ella desde aquel encuentro en el bosque. Una noche, mientras dormía, fue despertada por un zumbido familiar. Se levantó de la cama y corrió hacia la ventana. Allí, en el cielo nocturno, vio la misma luz brillante moviéndose de manera errática. Esta vez, no dudó en salir de su casa y seguir la luz con determinación. El zumbido la llevó de nuevo al bosque, al mismo claro donde había presenciado el primer encuentro. Pero esta vez, no había nave visible. Solo la sensación de una presencia extraña en el aire y un frío intenso que parecía penetrar hasta los huesos. Karen se adentró más en el bosque, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. Cada tanto, escuchaba sonidos extraños, crujidos, zumbidos lejanos y susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Sentía que algo la observaba, algo que no era visible pero que estaba presente en cada sombra y cada rincón oscuro del bosque. De repente, tropezó con algo en el suelo. Al agacharse para examinarlo, descubrió una extraña marca circular quemada en la tierra. Parecía recién hecha, como si algo hubiera aterrizado allí hacía poco tiempo. El miedo volvió a apoderarse de ella y decidió regresar a casa, con la sensación de que no estaba sola en el bosque. En los días siguientes, Karen investigó en Internet sobre avistamientos de ovnis y encuentros cercanos. Encontró relatos similares al suyo en otras partes del mundo, personas que habían visto luces extrañas en el cielo y habían sentido la presencia de seres desconocidos. Algunos hablaban de abducciones y experimentos realizados por estos seres. Se dio cuenta de que no estaba sola en su experiencia, pero eso no la consoló. Cada noche, al acostarse, sentía la mirada silenciosa de aquellos ojos alienígenas observándola desde algún lugar desconocido. Karen decidió que necesitaba respuestas. Contactó con investigadores de fenómenos paranormales y ufólogos que estaban dispuestos a escuchar su historia.
Algunos la tacharon de fantasiosa, otros le ofrecieron teorías conspirativas sobre el gobierno y los extraterrestres. Fue durante una de estas entrevistas que conoció a Jack, un ufólogo veterano con años de experiencia en el campo. Jack la escuchó atentamente mientras relataba su encuentro en el bosque de Redwood. No mostró sorpresa ni escepticismo, simplemente asintió con calma y le dijo que había visto y escuchado muchas historias similares a lo largo de los años. Lo que has visto, Karen, es real. No estás loca ni has imaginado nada. Los encuentros cercanos del tercer tipo son más comunes de lo que la gente piensa, le dijo Jack con voz seria. Karen se sintió aliviada al encontrar a alguien que no la tratara como una lunática. Sin embargo, el miedo seguía presente. Jack le ofreció investigar más a fondo y tratar de encontrar más evidencias en el bosque. Juntos, se adentraron en el mismo sendero que Karen había recorrido sola tantas noches antes. Esta vez, llevaron equipos de grabación y cámaras infrarrojas. Durante horas, caminaron en silencio, escuchando los sonidos del bosque y vigilando el cielo en busca de cualquier indicio de actividad extraterrestre. Pero la noche pasó sin incidentes y regresaron a casa con las manos vacías. Sin embargo, al revisar las grabaciones al día siguiente, encontraron algo perturbador. En una de las grabaciones, justo antes de que el equipo de visión nocturna fallara misteriosamente, se podía ver una figura alta y delgada moviéndose entre los árboles. No era claramente visible, pero su presencia era innegable. «Son ellos», susurró Karen, con los ojos llenos de lágrimas. «Son los mismos seres que vi aquella noche». Jack asintió solemnemente y continuaron revisando las grabaciones en busca de más pistas. La verdad estaba más cerca de lo que habían imaginado, pero también más aterradora. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un aura de tensión y misterio en la vida de Karen. Los encuentros con Jack se hicieron más frecuentes y decidieron ampliar su investigación. Instalaron cámaras de vigilancia en el bosque y revisaron antiguos registros de avistamientos en la zona. Pero mientras más investigaban, más se daban cuenta de lo poco que sabían realmente. Los avistamientos seguían ocurriendo, pero siempre de manera fugaz y esquiva. Los extraterrestres parecían moverse con una habilidad desconcertante para evitar ser capturados o estudiados en detalle. Una noche, Karen recibió una llamada urgente de Jack. Había encontrado algo en las grabaciones de las cámaras de vigilancia que no podía explicar. Karen llegó rápidamente a la casa de Jack, donde fue recibida con un gesto sombrío. Jack la recibió en su estudio con una expresión grave y determinada. Encendió la pantalla de su computadora y comenzó a reproducir una de las grabaciones más recientes de las cámaras de vigilancia del bosque. En la grabación, la imagen era borrosa al principio, pero pronto se hizo evidente la figura alta y delgada moviéndose entre los árboles. Era como si la criatura estuviera consciente de la cámara, moviéndose con una elegancia y una especie de gracia que no parecían propias de este mundo. Karen se acercó más a la pantalla, tratando de ver cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido antes. ¿Ves eso?, preguntó Jack, señalando una sección específica de la grabación. Observa cómo se mueve. Es casi como si estuviera explorando, pero sin miedo alguno. Karen frunció el ceño mientras observaba. La criatura se movía con una especie de curiosidad tranquila, como si estuviera completamente en control de su entorno. No mostraba signos de agresión ni hostilidad, lo cual, de alguna manera, la hacía aún más inquietante. ¿Qué crees que están haciendo aquí?, preguntó Karen, más para sí misma que para Jack. Él se pasó una mano por el cabello canoso, pensativo. Es difícil decirlo con certeza. Algunas teorías sugieren que podrían estar estudiando nuestro planeta, tal vez incluso observando a la humanidad como estudiamos a los animales en un zoológico. Otras teorías son más sombrías, hablan de experimentos o de agendas secretas que no entendemos del todo. Karen se mordió el labio, sintiendo cómo crecía la ansiedad en su pecho. La idea de ser observados por seres de otro mundo era perturbadora, pero la incertidumbre sobre sus intenciones era aún peor. Tenemos que aprender más sobre ellos, dijo Karen, con determinación en la voz. Necesitamos encontrar respuestas antes de que sea demasiado tarde. Jack asintió, compartiendo su determinación.
Juntos, comenzaron a planear la siguiente fase de su investigación. Decidieron aumentar el número de cámaras de vigilancia en el bosque y establecer turnos de observación nocturna para capturar cualquier actividad adicional. Los días se convirtieron en noches de vigilancia tensa y silenciosa. Karen y Jack se turnaban para monitorear las pantallas, cada uno con la esperanza de captar un vistazo más claro de los visitantes de otro mundo. Había momentos de tensión cuando parecía que algo se movía entre los árboles, solo para desaparecer en la oscuridad antes de que pudieran grabarlo. Una noche, mientras revisaban las grabaciones de la última semana, encontraron algo que les heló la sangre. En una de las cámaras periféricas, captaron la imagen de una figura alienígena parada al borde del claro. Era alta y delgada, con ojos que brillaban intensamente en la tenue luz de la luna. Karen apretó los puños mientras observaba la figura en la pantalla. Esta vez, no se movía. Simplemente estaba ahí, observando la cámara con una calma inquietante. ¿Qué está haciendo?, susurró Karen, casi sin aliento. Jack ajustó el zoom de la cámara, intentando obtener una imagen más clara. Pero antes de que pudieran ver más, la pantalla se llenó de estática y la imagen desapareció por completo. «No puede ser», exclamó Karen, sintiendo como la adrenalina le recorría el cuerpo. «¿Qué está pasando?». Jack frunció el ceño, frustrado. «No lo sé. Parece que no quieren ser grabados o estudiados. Pero tenemos que seguir intentándolo. Necesitamos encontrar respuestas». Las noches siguientes se volvieron aún más intensas. Instalaron cámaras adicionales y mejoraron los sistemas de grabación para asegurarse de no perder ningún detalle. Sin embargo, cada vez que parecían estar cerca de obtener más información, los extraterrestres parecían anticiparse a ellos, evitando ser capturados en video o en imagen. Durante una de las noches de vigilancia más largas, Karen y Jack experimentaron algo que los dejó sin aliento. Mientras observaban las imágenes de varias cámaras simultáneamente, vieron como varias figuras alienígenas emergían de entre los árboles. Eran más altas y delgadas de lo que habían imaginado, moviéndose con una especie de coordinación que sugería una inteligencia avanzada y una comunicación silenciosa entre ellos. «Están aquí», susurró Karen, con una mezcla de temor y asombro en su voz. Jack asintió, incapaz de apartar la mirada de las pantallas. «Tenemos que saber más. Necesitamos entender por qué están aquí y qué quieren». Juntos, continuaron observando durante horas, grabando cada movimiento de los extraterrestres con la esperanza de descifrar algún patrón o intención detrás de sus acciones. Pero al final de la noche, cuando los visitantes del espacio volvieron a desaparecer en la oscuridad del bosque, Karen y Jack se encontraron con más preguntas que respuestas. El amanecer llegó lentamente, iluminando el claro del bosque con una luz pálida y fría. Karen se sentía agotada pero llena de una determinación renovada. Sabía que estaban más cerca de la verdad, pero también entendía que la verdad podía ser más aterradora de lo que jamás habían imaginado. El encuentro cercano del tercer tipo había trastornado sus vidas por completo, pero también había despertado una curiosidad y una necesidad de saber que no podían ignorar. El futuro seguía siendo incierto, pero estaban decididos a enfrentarlo juntos, sin importar las consecuencias.